Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la carrera de Ciencias Teológicas en la universidad y hoy tenemos un podcast especial. Hemos estado hablando de qué pasa después de la Biblia. Ya acabamos de pasar un pequeño ciclo de ritos que habían al inicio, que se fueron transformando, algunos que desaparecieron, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es, ok, los primeros cristianos, ¿qué leían? Porque a veces nosotros creemos que tenemos la Biblia ahí, ¿verdad? Que la Biblia, así como la conocemos ahora, era lo que tenía Pablo en la mano, era lo que tenía Pedro y los demás cristianos que en los primeros siglos, eso era lo que iban, leyendo. Y en realidad no era así. Entonces, para eso hoy vamos a hablar con una persona experta en el tema. Él es profesor de la Cátedra de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es sacerdote católico de Santiago. Además de eso, tiene un doctorado en Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico Agustiniano, esto en Roma. Y además se encarga de investigar el cristianismo antiguo, los orígenes de Alejandría, y ahorita está investigando bastante la crisis arriana y el concilio de Nicea, porque el próximo año se va a celebrar el 1750 aniversario del Concilio de Nicea. Entonces, imagínense qué clase de invitado tenemos. Hoy tenemos al doctor Samuel Fernández con nosotros. Profesor Samuel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, pues muy contento de poder participar en este podcast. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando, viendo, que nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, darle like, compartir este video a más personas. Y ahora sí, empecemos. Bueno, profesor, em, nosotros si pensamos desde la actualidad, pensamos en la Biblia, en este conjunto de libros que ya vienen empastados, uno va a una librería, la compra o la manda a traer o lo que sea, y ya tiene ahí todo el montón de libros, de cartas. ¿Era esto lo mismo que leían los primeros cristianos? Y cuando estamos hablando de primeros cristianos, tal vez nos acomoda un poquitito en qué época estamos hablando y qué se leía en ese momento. Bien, muy bien. Es una pregunta muy importante porque como tú dices, uno tiende a proyectar la situación actual a los primeros siglos y la verdad que las cosas han ido cambiando a la vez que se han ido manteniendo ciertas cosas fundamentales a lo largo de los siglos. Entonces, tu pregunta, como muy bien tú lo dices, si la situamos en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero o en el siglo cuarto, habría que dar una respuesta bien distinta. Entonces, yo voy a intentar dar una respuesta de cómo se fue desarrollando esto, naturalmente que intentando hacer un único relato de cosas que son mucho más complejas. Ahora, como tú bien dices, claro, cuando Pablo recorría distintos lugares en su, digamos, predicación, naturalmente que cuando él habla de las escrituras, él no se refiere a la Biblia, a lo que nosotros hoy día conocemos como una Biblia completa, porque ni siquiera se había escrito los textos del Nuevo Testamento. En las primeras misiones de Pablo, naturalmente que cuando él dice las escrituras se refiere a las escrituras del pueblo de Israel, que él considera como propias. O sea, las fuentes de la teología y la predicación de Pablo, podríamos decir que son las escrituras de Israel, su propia vocación, su encuentro con el Señor resucitado, ¿no es cierto? Y también la primera catequesis, el primer anuncio que recibió ya de los cristianos que estaban convencidos y lo instruyeron. El mismo Pablo dice, porque yo a los corintios les dice, yo les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Todavía lo que se refiere a Jesús de Nazaret específicamente no estaba escrito, pero ya estaba presente oralmente en las comunidades. Entonces, nosotros en términos muy así genéricos, podríamos decir, claro, las primerísimas comunidades en la época de Pablo, como texto escrito, tenían lo que hoy día nosotros llamamos Antiguo Testamento, es decir, las escrituras de Israel, y esas escrituras de Israel eran leídas y eran comprendidas y eran celebradas a la luz del acontecimiento de Jesús y de las palabras de Jesús que naturalmente se recordaban y se transformaron como en la clave de interpretación de los textos de la escritura, es decir, de las escrituras de Israel.
Entonces, en una reunión, por ejemplo, en una reunión litúrgica de oración, posiblemente leían un salmo, pero ese salmo lo leían a la luz de el acontecimiento de Cristo y de esa manera, ¿no es cierto?, adquiría un significado distinto. Ahora, poco a poco, ¿no es cierto?, cuando Pablo comenzó a escribir sus cartas, que son los textos más antiguos de nuestro Nuevo Testamento, estas cartas que estaban originalmente dirigidas a una comunidad concreta, con problemas, con dificultades concretos, ¿no es cierto? Esas cartas fueron circulando finalmente a inicios del siglo segundo, se fueron reuniendo en un solo códice. En esa época los libros eran muy difíciles de adquirir y eran muy caros por lo demás, ¿no es cierto? Pero podemos pensar que en varias comunidades existían digamos, estos conjuntos de cartas de Pablo. Por otra parte, todo el material que finalmente terminó en los evangelios escritos, inicialmente circuló de manera oral, o incluso de manera escrita, pero de manera independiente. Si uno toma, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, uno se da cuenta que hay un bloque de sanaciones, un bloque de disputas con los fariseos, un bloque de predicaciones, un bloque de parábolas, así, ¿no es cierto? Y naturalmente no es que Jesús se haya dedicado primero a una cosa, después a otra cosa, después a otra cosa, sino que hubo alguien que recogió parábolas, hubo alguien que recogió relatos de sanación, hubo alguien que recogió las disputas con los fariseos, etcétera, etcétera, y tal vez podemos imaginarnos, ¿no es cierto?, que esos conjuntos de texto que se transmitían oralmente y ya, digamos, muy tempranamente por escrito, en un momento Marcos los toma todos, ¿no es cierto?, y compone su evangelio sobre material que ya estaba circulando. Eso mismo van a hacer Mateo, Lucas y finalmente Juan. Y nosotros podríamos decir que ya a inicios del siglo segundo, en términos generales, ¿no es cierto? Podríamos discutir un texto u otro, pero a inicios del siglo segundo ya todos los textos estaban escritos, pero no necesariamente estaban reunidos, como dices tú, no estaban empastados en un solo libro que se llamaba Nuevo Testamento. O sea, si uno en el año 100 iba a una librería y preguntaba por el Nuevo Testamento, nadie sabía de qué estaba hablando, ¿cierto? Entonces, en esa circunstancia, ¿qué es lo que sucedió? Por ahí, por el año 140, o mejor, antes de eso nosotros podemos suponer que había, por ejemplo, comunidades cristianas que solamente tenían, qué sé yo, las cartas de Pablo y el Evangelio de Juan. Otras comunidades más cercanas al mundo israelita usaban el Evangelio de Mateo. Eh, Otros más abiertos al mundo griego usaban el Evangelio de Lucas. Algunos tal vez usaban los tres o cuatro, no sabemos exactamente, eso no lo podemos reconstruir. Pero lo importante es que por ahí por el siglo, digamos, en el siglo segundo, por ahí por el año 140, hubo un cristiano llamado Marción, que él dijo, no, cuando Pablo habla de mi evangelio, se refiere al evangelio de Lucas. Ahora, según él, desgraciadamente, estos textos habían sido modificados, etcétera, etcétera. Entonces, él hace una edición propia, ¿no es cierto?, de un librito que él le llamaba el instrumentum, digamos, el instrumento, que eran las cartas de Pablo primero y luego el Evangelio de Lucas. Entonces, es muy posible que como reacción a esa acción, porque parece que Marción fue el primero que se le ocurrió juntar las cartas con los evangelios. Esa fue la idea de Marción. Ahora, en esa circunstancia, varias iglesias, varias comunidades cristianas reaccionaron diciendo, no, no solamente el Evangelio de Lucas, son cuatro los evangelios, y también, digamos, bueno, habían cosas de la edición de Marción que resultaban inaceptables, pero digamos, no podemos meternos en demasiados detalles. Entonces nosotros podríamos pensar que por ahí, por el año 150, ya muchas comunidades tenían muy bien establecida esta idea de que las escrituras eran conformadas por las escrituras de Israel, por una parte, y por otra parte, los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, bueno, y ahí también podríamos agregar el resto de las cartas, el Apocalipsis,
algunos textos como el Apocalipsis de Juan, en algunas ciudades se leía como escritura, en otros lugares no. Es decir, había una oscilación en algunos textos. Y por otra parte, respecto de los textos del Antiguo Testamento, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es decir, las escrituras de Israel, en las comunidades en que se leía en griego, se usaba lo que se llama la Biblia de los 70, es decir, la traducción griega de la Biblia hebrea. Ahora, esa traducción griega, además de los textos traducidos del hebreo, contiene otros libros, ¿no? Entonces, ahí eso ha llevado que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, están las Biblias que tienen, dependiendo de la nomenclatura, deuterocanónicos o apócrifos, ¿no es cierto? Dependiendo de las denominaciones cristianas, se usan como escritura o no. Hasta el día de hoy tenemos algunas diferencias. Pero en términos en términos generales, podríamos decir que ya a final del siglo segundo eh, ya se había configurado fundamentalmente la escritura tal como la conocemos hoy, ¿no es cierto? Y tal como hoy día nosotros, dependiendo de las denominaciones cristianas, hay ciertas diferencias de un libro con otro, en esa época también sucedía algo semejante, ¿no? Profesor, algo interesante es que, por ejemplo, si uno lee la carta de Judas, hay una parte donde dice que hubo una pelea por el cuerpo de Moisés, una cosa así. Y entonces, si uno lee la nota al pie de página, dice que posiblemente el escritor de esta carta conocía el libro, ahorita no me acuerdo, otro libro que no está en el Mm. canon, donde se habla de cómo una pelea, creo que un ángel y un demonio o algo así se estaban peleando por llevarse el cuerpo de Moisés cuando éste murió. Este, este texto, o sea, esta nota al pie de página es así. Eso quiere decir que habían otras escrituras aparte de las que nosotros conocemos, que los primeros cristianos leían antes de que se hiciera esta selección de textos. Claro, o sea, si hoy uno va a una librería cristiana, se encuentra no solamente con la Biblia, sino que se encuentra con muchos otros libros. De esa misma manera, en el siglo primero, ya sea un judío o un cristiano, había textos que los reconocía como escritura, pero había muchos textos que eran textos de carácter religioso, que se leían con cierta devoción, que se consideraba que tenían cierta autoridad, pero no se consideraban escritura. Naturalmente que hay una oscilación, que algunos consideraban escritura tal libro, otros no, etcétera, etcétera, pero digamos, en términos generales nosotros nos podemos imaginar esto. Habían, por así decir, habían libros que se consideraban escritura y otros libros de carácter religioso que se respetaban mucho, a los cuales se les daba mucha importancia, pero que no se reconocían como escritura. Entonces, existen la ascensión de Isaías, existe el libro Los Jubileos, hay una cantidad de literatura que los estudiosos llaman literatura intertestamentaria, es decir, libros escritos, digamos, entre los dos testamentos, que eran, por una parte, leídos por los cristianos y a veces también eran reescritos por los cristianos, es decir, habían textos que había una especie como de versión cristiana de estos libros. Entonces, hay textos que no son de la escritura que influyeron en el cristianismo antiguo e incluso, como señalabas tú, influyeron en la redacción de los mismos textos del Nuevo Testamento. Y sería importante para el estudio del Nuevo Testamento entender el contenido de estos libros intertestamentarios. O Claro que sí. O sea, en el fondo, nosotros, por ejemplo, todos los libros de todas digamos, nosotros felizmente en español tenemos una muy buena edición de la literatura intertestamentaria, que son como 6 tomos gordos, ¿no es cierto? Que el Testamento de Adán, que esto otro, son una cantidad de libros, los oráculos sibilinos, los salmos de Salomón, eh, hay algunos libros de los macabeos que no están, libros de Enoch, etcétera, etcétera, que fueron textos importantes y muchas veces pueden dar la clave para entender de qué se está hablando en el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede, por ejemplo, con toda la literatura de Qumran.
que son textos de carácter fundamentalmente judío, pero de la época de Jesús, entonces que cuando se habla de algún concepto particular, muchas veces algunos textos de estas colecciones logran iluminar el significado original de los textos. Porque cuando nosotros hablamos, si nosotros hablamos ahora entre nosotros, hay muchas cosas que nosotros no las decimos explícitamente porque las suponemos como que todo el mundo las conoce, ¿no? Uno dice una librería y todo el mundo, uno supone que todo el mundo sabe de qué se trata, pero en 2000 años más, tal vez vamos a necesitar, si alguien escuchara una conversación de ahora, necesitaría unos diccionarios, información, etcétera, etcétera, para entender qué es lo que estaban diciendo estas personas, ¿no? Ajá. Quiero hacer aquí una pausa, un paréntesis para recordarles que nosotros tenemos, si mal no me equivoco, son 2 podcasts dedicados a casualmente todo lo que es la literatura intertestamentaria. Entonces pueden buscar en la línea, en la lista de podcasts y ahí los van a encontrar. Es casualmente antes de que empiece el ciclo del Nuevo Testamento. Bueno, profesor, ahora. Está muy interesante todas estas escrituras, tanto las que conocemos ahora como estas otras, pero llega un momento donde estas se tienen que relacionar, o sea, tiene que haber una relación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La hay al final, ¿cómo se crea o qué sucede ahí con estos 2 cánones o con estos 2 testamentos? Bien, frente a tu pregunta sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podríamos decir lo siguiente. Para los primerísimos cristianos que eran de origen judío, ellos tenían gran familiaridad con el Antiguo Testamento, con su lectura, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente que no les creaba demasiada dificultad. Y por otra parte, ellos tenían la convicción de que el acontecimiento de Jesús no era una cosa distinta, sino que era algo eh, que verdaderamente era por así decir, la culminación de toda la historia que venía desde los patriarcas, los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, la vinculación entre el Antiguo y Nuevo Testamento no es que haya sido como una especie de deducción lógica a partir de la lectura y la comparación de los textos, sino que es una convicción, es un punto de partida de estos primeros cristianos. Lo que sucedió en Jesús sucedió de acuerdo a la Escritura. Ahora, después nos encargaremos de mostrarlo, pero en el fondo es una convicción, un punto de partida. Entonces, los primerísimos cristianos no tuvieron severos problemas para esto, porque ellos consideraban de que ellos mismos eran el desarrollo legítimo de las promesas del Antiguo Testamento que se habían cumplido en Cristo. Para los que resultó en cambio mucho más difícil fue para los creyentes que se comenzaron a integrar, que provenían ya no del pueblo de Israel, no eran judíos, sino que eran griegos y venían del paganismo, porque ellos no tenían ninguna sensibilidad, no conocían la escritura y por lo tanto les resultaban muy difíciles de leer. O sea, tal vez los relatos del Génesis, del inicio, el Éxodo, podía parecerles algo con sentido, pero si empezaban a leer el libro de los Números o el libro del Levítico, ahí la cosa se complicaba mucho, ¿no? Entonces hubo una tendencia por parte de algunos cristianos, y el más destacado entre ellos fue Marción, que quisieron desentenderse de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Es decir, ellos decían, las escrituras de Israel son las escrituras de Israel, pero esas no son nuestras escrituras. Nuestras escrituras son el Evangelio y las cartas de Pablo. Ese era el criterio que ellos tenían. Entonces, en esas condiciones, en varias iglesias y algunos autores importantes como Ireneo, Tertuliano, Clemente, Orígenes, ellos tuvieron que hacer un enorme trabajo intelectual para mostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ver, digamos, vincularlo con distintas metáforas, ¿no es cierto? La sombra y la verdad, ¿no es cierto? La promesa y el cumplimiento, ¿no es cierto? Son palabras, son conceptos que permiten comprender, por una parte, la vinculación entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero por otra parte, la progresión, es decir, que el Nuevo Testamento tiene algo particular,
que no está simplemente en el Antiguo, que es naturalmente el acontecimiento de Cristo. Entonces, de esa manera, durante el siglo segundo y durante el siglo tercero hubo un gran trabajo intelectual por parte de muchos autores cristianos para hacer frente a esta gran objeción de Marción y mostrar la continuidad y la progresión que ellos tenían, de la cual ellos estaban convencidos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, usted lo que me está diciendo es que, vamos a ver, los judíos leían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, eran sus escrituras, pero ellos no esperaban un Mesías. Entonces, al llegar este Mesías, hay que encontrar cómo este Antiguo Testamento sí hablaba, aunque en ese momento no se entendía, sí hablaba de este Mesías o sí hablaba de Cristo. Eso es lo que usted me está Claro, diciendo. a ver, ¿cómo lo diría de una manera así más, diciéndolo nuevamente? Los israelitas naturalmente que esperaban un Mesías, pero las descripciones del Mesías, o sea, los textos que ellos mismos consideraban mesiánicos eran muchos y no eran los mismos que coincidieron con Jesús, ¿no es cierto? El mismo Juan Bautista esperaba que el Mesías llegara a poner orden en la cosa, castigar a los malos, premiar a los buenos, y resulta que el Mesías que llega se sienta a la mesa con los pecadores. Entonces, él mismo debió haberse desorientado con la figura de Jesús, ¿no es cierto? Por eso que manda a sus discípulos preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que tienes que venir o tenemos que esperar a otro? Porque de alguna manera no le coincidía sus propias expectativas de cómo iba a ser el Mesías con el Mesías que efectivamente llegó. Ahora, cuando después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no es cierto?, sus seguidores se convencen de que Él es el Mesías, ellos tienen como que cambiar la idea de Mesías. Entonces, van a hacer otros textos, por ejemplo, hablábamos de los cánticos del siervo sufriente, esos textos que no tenían una interpretación mesiánica, se les dio una interpretación mesiánica porque se reconoció la figura de Jesús de Nazaret en ellos, ¿cierto? Hay hay un texto bien interesante en los Hechos de los Apóstoles en que narra la predicación de Pablo en Tesalónica y dice que Pablo durante 3 días discutió en la sinagoga, es decir, con los israelitas, demostrando que el Mesías debía sufrir. O sea, ellos no estaban convencidos de que el Mesías debía ser un Mesías sufriente y que este Mesías era Jesús de Nazaret. Se fijan, son dos ideas que tenía que probar y lo prueba de acuerdo a las escrituras, ¿no? Entonces, en el fondo ya en Pablo nosotros tenemos este esfuerzo de vincular el Antiguo Testamento con el Evangelio que todavía no estaba escrito, ¿no es cierto? Ahora, y esto después, esta misma tendencia se desarrolló hasta que, como te decía, ¿no es cierto?, siglo segundo, siglo tercero, estos grandes autores como Ireneo, Tertuliano, Clemente y Orígenes hicieron un enorme esfuerzo para mostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y a la vez mostrar la progresión, es decir, que no era, por así decir, un texto homogéneo ambos, sino que en el Nuevo tenía un valor particular precisamente porque hablaba directamente del acontecimiento de Jesús. Profesor, ¿y cómo se interpretaban estas escrituras? Porque, bueno, ya hemos hablado un poco de que se intentaban interpretar a raíz de justificar este Mesías, ¿verdad? No. Pero en los siglos siguientes, ¿cómo se entendía esto? ¿Cómo se interpretaban? ¿Habían diferentes formas o nada más era como algo más literal? O sea, en el fondo, un gran problema que surgió es que se constató la insuficiencia de una lectura literalista. Porque efectivamente, si uno toma la escritura de Israel de manera absolutamente literal, eso no se cumple en Jesús, ¿cierto? Cuando venga el Mesías, digamos, el niño jugará con la serpiente, se van a liberar los prisioneros, etcétera, etcétera. Ahora, eso lo dice el profeta Isaías. Ahora, eso vino Jesús, que ustedes dicen, ¿no es cierto? Podría decir la objeción, ¿no es cierto? Ustedes dicen que el que llegó es el Mesías. Bueno, el Antiguo Testamento dice que cuando llegue el Mesías, las serpientes no van a morder a los niños y los prisioneros van a ser liberados. Y ustedes dicen que ya llegó, pero las serpientes siguen mordiendo a los niños y los prisioneros siguen encerrados en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces,
una cosa bien importante es que estos primeros cristianos tuvieron que mostrar la imposibilidad de esperar un cumplimiento literal de las promesas. Entonces, ahí se profundiza la interpretación de la Escritura, y lo que se afirma es que las promesas se cumplen, las promesas de los profetas respecto del Mesías se cumplen en términos espirituales, no en términos literales, sino que en términos espirituales o simbólicos. Y claro, iban a decir, la liberación del pecado es la verdadera liberación de los prisioneros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tener que, por una parte, esta convicción de la continuidad va a exigir una manera de interpretar las escrituras que sea coherente con estas grandes convicciones. Y por lo tanto, ahí, dependiendo de las distintas culturas y de las distintas regiones, ¿no es cierto?, se van a elaborar distintas teorías de cómo interpretar las escrituras. Y ahí nosotros vamos a tener uno de los autores principales en esto, va a ser Orígenes de Alejandría, que él va a ser el primero que va, por así decir, a elaborar una teoría completa de la comprensión de la escritura, y va a entender la escritura como un texto que tiene diferentes niveles de lectura, ¿cierto? Entonces, él va a decir, en su nivel profundo, todas las escrituras son coherentes, pero en su nivel superficial hay contradicción. Entonces, el verdadero significado de la escritura no está al nivel de la superficie, porque esa superficie no es coherente, ¿no es cierto? Sino que está al nivel del contenido profundo, y allí se encuentra la coherencia completa de las escrituras. Profesor, usted acaba de mencionar Orígenes. Y Ujú. entonces, cuando estábamos preparando este podcast, usted me contaba, a mí me gusta mucho Orígenes, y pero hay otras escuelas o otras partes que no les gusta tanto. Entonces, Claro. ¿por qué no nos cuenta quién es Orígenes, qué hizo? Y tal vez un poquitito para entender esto que usted me dice de que a usted le gusta y a otras personas no, otras escuelas teológicas no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué también? Pero primero tal vez empecemos con, o no sé, como quiera, pero explíquenos quién es Perfecto. Orígenes entre todo esto. Bueno, ahí podríamos tener digamos, un podcast especial, porque Orígenes da para mucho. Pero, a ver, Orígenes de Alejandría fue un presbítero eh, que nació en Alejandría el año 185, por ahí, ¿no es cierto?, de padres cristianos ya. Su padre Leónidas, que murió mártir en la persecución, le enseñó a leer las escrituras desde niño, le pedía que las memorizara, etcétera, etcétera. Ahora, hubo, digamos, muchas dificultades en Alejandría, y Orígenes se volvió un maestro cristiano eh, que tenía una cierta relación con la iglesia, con la institución eclesial, con la comunidad y con el obispo, que esa vinculación se fue fortaleciendo. Y él, ya desde muy joven, el obispo le pidió que se hiciera cargo de lo que se llama la escuela catequética de Alejandría, digamos, tiene distintos nombres. Ahora, en ¿cuál era el propósito de Orígenes? ¿Cuál era el propósito de la enseñanza de Orígenes? Según Orígenes, ¿no es cierto?, los cristianos intelectualmente más inquietos no encontraban respuesta en un cristianismo normal, por así decirlo, ¿no es cierto? Para hablar de una manera que pueda entenderse. Entonces él decía, claro, en una comunidad cristiana normal no se le da respuesta de cuál es el origen del mal, si Dios creó todas las cosas, ¿por qué existe esto? O sea, no había una gran sensibilidad por los grandes problemas, las grandes preguntas del ser humano. En cambio, en el gnosticismo, que era esta corriente que Orígenes considera heterodoxa, es decir, falsa, errada, en cambio ahí sí que se debatían todos estos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, Orígenes dice, a ver, nosotros, yo lo que tengo que ofrecer es un cristianismo de buen nivel intelectual, que sea capaz de responder a estas grandes preguntas del ser humano, pero que sea fiel a la escritura, según esa es su perspectiva, porque él consideraba que el gnosticismo forzaba la escritura.
¿no? Pero por otra parte no caer en respuestas simples o simplemente evitar las respuestas, ¿no es cierto? Entonces, Orígenes es uno que favorece que en las comunidades cristianas se cuestione todo, se pregunte todo, porque él tiene la convicción de que efectivamente el mensaje de la Escritura, ¿no es cierto?, es un mensaje coherente que es capaz de satisfacer, ¿no es cierto?, y responder a las grandes preguntas del ser humano. Y para ello, él también, ¿no es cierto?, dialoga muy estrechamente con la filosofía de su época. Entonces, para uno que no era cristiano, tal vez le preguntaban, oye, ¿conoces maestros de filosofía en Alejandría? Y decía, sí, bueno, está Plotino en esa casa y 3 cuadras más allá hay otra escuela en que, bueno, Plotino lee textos de Platón y los comenta, y hay otro maestro que se llama Orígenes que lee los textos de la Escritura y los comenta, ¿no es cierto? Y alguien lo podría haber visto como un maestro de filosofía, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, digamos, a lo largo de todos los siglos y actualmente también, digamos, las tradiciones cristianas que son más favorables al diálogo con la filosofía, normalmente aprecian mucho a Orígenes, y las tradiciones cristianas que no son favorables al diálogo con la filosofía, consideran de que Orígenes como que eh, no, no se preocupó de mantener la identidad del cristianismo, sino que de alguna manera eh, lo, lo negoció demasiado con la filosofía, por así decirlo, ¿no? A ver, tengo que enchufar en este momento. Ahora sí. Profesor, Entonces, bueno, ah, sí. de nuevo, por favor. Bueno, entonces Orígenes, una de sus funciones fue justamente mostrar que las escrituras eran razonables. ¿Digan? O sea, la relación entre fe y razón, el pensamiento humano, eh, en el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Se habla del logos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros somos seres racionales, somos logikoi, y por lo tanto, digamos, en el fondo, la verdad del cristianismo no puede ir en contra de lo auténticamente razonable, ¿cierto? Y en ese sentido, él elabora una primera teoría completa de la interpretación de la escritura y lo hace de acuerdo a lo que decíamos hace un momento, ¿no es cierto? En el fondo distingue diferentes niveles de lectura de la escritura, ¿no es cierto? El nivel superficial, él dice, por así decir, la historia, el relato. Claro, el relato funciona normalmente, pero en algunos casos no funciona, ¿no es cierto? En algunos casos, digamos, los mismos textos de la escritura a nivel de la materialidad del relato no están en armonía, se contradicen. Y eso dice, según Origen, ¿no es cierto? Dice, el Señor lo dejó así para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que investigar, tenemos que ir más abajo, ¿no es cierto? Él toma una metáfora que puede ser muy bonita, que nos puede ayudar mucho en la lectura de la escritura, que es el del tesoro escondido en el campo, ¿no? El tesoro no está en la superficie del campo, sino que hay que cavar, hay que profundizar, ¿no es cierto? Desde fuera no se ve el valor que tiene, parece, digamos, que no tuviese valor. Sin embargo, si se profundiza, si se cava, ¿no es cierto? Y eso requiere trabajo, transpiración, tiempo, ¿no es cierto? Se encuentra el verdadero tesoro. Y a nivel de el contenido, por así decir, profundo, espiritual de la escritura, ahí se encuentra una plena armonía entre todos los textos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El intérprete de la escritura tiene siempre que estar en un diálogo entre el texto y por así decir, la síntesis que ya tiene en la cabeza por la lectura de los demás textos, ¿no? Entonces, hay una especie como de síntesis dinámica que en la medida que se profundiza un texto, la síntesis se va enriqueciendo y esa síntesis nos va permitiendo, digamos, leer con mayor profundidad los textos de la escritura, ¿cierto? Porque efectivamente, finalmente nosotros siempre necesitamos de un criterio para discernir, ¿no es cierto?, dónde está el valor de la escritura. Si yo leo el texto que Jesús dice, si tu ojo te lleva a pecar, arráncatelo, a ver, ¿cómo tengo que interpretarlo? Naturalmente que yo no puedo decir, bueno, pero decir esto es una cosa simbólica y después con los 10 mandamientos decir, bueno, esto es una cosa simbólica. No, no, no. ¿Se fijan?
¿Por qué yo considero de que los 10 mandamientos hay que observarlos literalmente? Y si tu ojo te lleva a pecar, arráncatelo, ¿no es cierto? Hay que observarlo simbólicamente, ¿no es cierto? Claro, porque yo tengo ya una idea de cómo es Jesús, de quién es Jesús, de cómo es Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa idea me permite discernir. Cuando Dios se paseaba para tomar la brisa de la tarde en el jardín del Edén y Adán se esconde, ¿no es cierto? Y Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde estás? A ver, Dios no sabía dónde estaba, ¿qué es lo que pasa ahí con esa pregunta? ¿No es cierto? Claro, yo una idea de que Dios no sabe dónde está Adán porque se escondió detrás de unos matorrales, ¿no es cierto? Es incompatible con muchos otros textos de la Escritura que me hablan de la trascendencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, el cristiano va profundizando con las Escrituras y una cosa que a Orígenes le entusiasma mucho es que como Dios nos ha dado la razón, Dios nos ha dado la libertad, cada ser humano tiene esa capacidad de ir progresando y comprendiendo cada vez más las escrituras. Entonces, en ese sentido, Orígenes no es uno que sea muy favorable como a la obediencia simplemente a la estructura eclesial o al superior, etcétera, etcétera. Finalmente tuvo problemas con su obispo precisamente por eso, porque era, digamos, sino que dice, no, el Señor nos ha dado la libertad y nos ha dado la razón para que la usemos y para que profundicemos en la escritura y vayamos haciendo nuestra propia síntesis, por así decirlo. Bueno, profesor, hoy hemos aprendido muchísimo. Y entonces, como para ir concluyendo, quiero hacer una pregunta interesante. Y al final de todo lo que hemos hablado, ¿qué nos sirve para el día de hoy? O sea, muy interesante todos los datos, y a mí me encanta aprender, pero ¿y en nuestro presente qué? A ver, yo diría que en primer lugar eso, o sea, todo esto nos muestra que la pretensión de leer la Biblia de manera puramente literal, digamos, no se sostiene en sí misma, ¿cierto? Digamos, la entrada a Jerusalén en Juan está al inicio del ministerio de Jesús y en los evangelios sinópticos está al final. En un evangelio los ciegos son dos, en el evangelio paralelo es un solo ciego. Es decir, nosotros en primer lugar no podemos pretender que la única manera de leer la escritura sea una lectura literal de los literalistas de los textos, ¿no es cierto? Eso es una cosa importante. La otra cosa importante de esta visión de Orígenes es que él tiene digamos, una frase que proviene de él que dice, la escritura, la comprensión de la escritura va creciendo junto con el lector. Es decir, en la medida, o sea, toma mucho esta metáfora de Pablo de los alimentos. Entonces dice, claro, para el niño, leche, para el que está débil, legumbre, y para el fuerte, alimento fuerte. Entonces dice, la escritura va a ir entregándole a cada lector lo que necesita para crecer. Ahora, una vez que crezca, va a hacerse capaz de una lectura más profunda. Entonces, en el fondo, Orígenes tiene la idea de que en la lectura de la escritura se va produciendo también un desarrollo, un progreso en el lector. Y en la medida que el lector progresa, la escritura le abre más su contenido. Orígenes piensa de que en el fondo Dios no quiso revelar de manera evidente todo el contenido de la escritura porque nosotros somos incapaces de asimilarla. Y entonces a cada uno la escritura le va a ir entregando lo que necesita para crecer. ¿Ya? Y la misma cosa, ¿no es cierto? Esto de ir paso a paso progresando y paso a paso comparando los textos, teniendo la convicción de que el verdadero significado de un texto debe estar en coherencia con los demás textos. Orígenes nos invita a confiar en la razón y a confiar, ¿no es cierto?, en la libertad que Dios nos da a cada uno y tiene la confianza de que la escritura, como una semilla, si está bien cultivada, ¿no es cierto?, y la tierra es buena, ¿no es cierto?, puede dar muchísimo fruto y siempre es posible seguir progresando. Entonces, de esa manera, yo creo que
En Orígenes particularmente hay un lindo programa de la lectura de la escritura que no es simplemente una especie de disciplina que entre más sabe uno o más lee uno va a entenderla mejor, sino también hay un tema de que hay una afinidad del lector con el texto bíblico que hace que en la medida que el lector vaya progresando, también el texto bíblico va a ir entregando sus tesoros al lector que le van transformando la vida. Profesor, muchísimas gracias. Qué interesante todo. O sea, me encanta porque empezamos a hilar y también a entender de otras formas los textos y darnos cuenta que las diferentes interpretaciones y las diferentes formas en que se leía, o sea, que no hay solo una forma de leerlo, que a veces nosotros hoy en día todavía caemos en eso, creemos que la Biblia tiene solo una interpretación, una forma de entenderse. Y no, desde el inicio vemos que existían muchas formas y, o sea, cada quien lo buscaba lo interpretaba desde su contexto, desde su lado. La cultura o los lugares desde donde se leía influía en cómo se leía. Y eso es algo muy Claro, importante para hoy en día también, ¿verdad? Porque a veces, bueno, aquí en América Latina yo lo escucho mucho, ¿verdad? Como esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y claro, usamos esa frase, la palabra de Dios, y queremos imponerla a las demás regiones y no nos damos cuenta que en Europa se lee diferente, que en Estados Unidos se lee diferente, que en Asia se lee muy diferente, porque nuestra cultura impregna también la forma, no solo la Biblia, de cualquier texto o inclusive de cualquier música o de cualquier otra cosa lo interpretamos en base a nuestro contexto, en base a nuestra cultura. Entonces, claro. muchísimas gracias por mostrarnos esto desde la antigüedad, ¿verdad? Qué Ujú. lindo poder ver esto. Aprendimos muchísimo. Por supuesto, le vamos a invitar para más podcasts porque queremos aprender mucho de este periodo que es tan interesante y que sin darnos cuenta, porque no lo sabemos, influye tanto en nuestro presente. Profesor, le Claro. regalo un momentito para que se despide de todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y si tiene algo más que añadir a lo que hemos dicho, por supuesto, este es su momento. Bien, pues bueno, simplemente continuar con lo que decías tú. O sea, Orígenes a veces, por ejemplo, cuando está comentando el Cantar de los Cantares, dice, claro, la interpretación literal es esta, la espiritual es esta, pero hay varias posibles interpretaciones y en algunos textos da hasta 5 interpretaciones del mismo texto, en la misma homilía. Y al final dice, bueno, si alguien tiene una interpretación mejor, que me lo haga saber. Es decir, Origen está totalmente, digamos, en el lado totalmente opuesto de quienes pretenden que su propia interpretación es la única, ¿no es cierto? Y está no solamente, digamos, abierto, sino que disponible y deseoso de poder encontrar más, digamos, interpretaciones más profundas de la misma escritura. Así que bueno, yo te doy muchas gracias, Raquel, por esta oportunidad y me alegro de que podamos compartir esto que, como dices tú, ¿no es cierto?, son cosas antiguas, pero que son cosas antiguas que nos muestran, ¿no es cierto?, hasta qué punto, digamos, hay una diversidad de maneras de acercarse a un texto de una riqueza tan grande como es la escritura y que eso que ha iluminado el corazón y la mente de tantos hermanos nuestros de siglos anteriores sigue disponible para nosotros para que nos pueda iluminar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor, el doctor Samuel Fernández, hablando de cómo los cristianos leían, ¿verdad? Las escrituras. Entonces nos vemos en una próxima 2 semanas, capítulo nuevo. Nos vemos. Chao. Adiós.